al dar un decreto 012 que pone límites para el gasto público y aduce como argumentos que es para dejarle la transferencia garantizada al nuevo gobierno que ingresa el 28 de julio. En segundo lugar, para garantizar el Fondo de Estabilidad Fiscal. Nos sorprende porque en el caso del gobierno regional de Cajamarca, nosotros tenemos ya nuestro programa de compromisos anuales y nos señala que solo para gastos de bienes y servicios debemos gastar el 40% de lo que nos aprobó. Ejemplo, nosotros hemos pedido 91 millones de soles para gastar en bienes y servicios, el MES nos aprueba 83 millones, y hoy nos sale con el decreto que solo debemos gastar el 40% de los 83 millones, que significaría aproximadamente unos 33 millones. Sin embargo, nosotros ya hemos gastado 34 millones. Y en el caso del gasto de capital o gastos de inversión, nos señala que solo debe ser el 25%. Nosotros hemos pedido el mes 333 millones aproximadamente para gastos de inversión en obras, y el mes nos ha aprobado un promedio de 230 millones. Y de los 230 millones, nosotros ya hemos sobrepasado el 25% en gastos en obras, continuidad de obras, inversión en nuevas obras, están obras colgadas para licitación. ¿Por qué? Porque en las gestiones anteriores se les ha acusado que hay una enorme deficiencia o ineficiencia o incapacidad de gasto. Entonces nosotros tenemos problemas de sequía, tenemos problemas de canales, de riego, tenemos problemas diversos, y hemos tratado de armar inmediatamente los perfiles técnicos, expedientes técnicos, colgar en las licitaciones, y tenemos compromisos, pero resulta que nosotros estamos para cerrar el gobierno regional y ponernos a mirar hasta que termine el 28 de julio, porque el presidente de la República, el Consejo de Ministros, el ministro de Economía, ha dicho: señores, hasta que no me gasten. Más allá no, porque el Fondo de Estabilidad Fiscal no tiene plata, es posible una crisis internacional, y lo que ocurre es que en el año 2009 se dio un decreto 016 también para ver el tema de saldos de balances y el Fondo de Estabilización Fiscal. Y que resulta que ahí el presidente García dijo: señores, todo, hasta la crisis internacional se va más bien a incluir, se va a agregar, se va a inyectar 10.000 millones de soles para promover la inversión en las regiones a fin de paliar y resolver la crisis internacional. Y hoy, cuando sabemos que no hay eso, lo que estamos enterándonos es de que hay un fondo, un problema, el fondo se ha desfondado, y entonces tenemos allí que, producto de la alza del petróleo, este Fondo de Estabilidad Fiscal, que fue estrictamente para ellos, se habría desequilibrado, y hay un enorme problema. A los gobiernos regionales nos pone en este momento a cerrar los centros de salud, a no poder mover dinero para pagar el CIS, para pagar médicos, para pagar... Nos prohíbe todo eso, nos prohíbe... Ustedes han gastado, señalan hasta el momento, más de 33 millones de soles, que ya sería el tope límite. Hemos pasado ya. Ya han pasado. Hemos pasado. ¿Qué sanción hay cuando se pasa un gobierno del tope límite? No, tú tienes que seguir pagando los del personal, por ejemplo, tienes que seguir pagando... Obviamente, eso lo comprendo, pero ¿qué pasa a nivel de... El gobierno no te pasa ni un solo más. El MEP no te autoriza nada más. Si yo quiero un cheque, si yo quiero hacer cualquier movimiento económico, me dice, el decreto 012 dice que no puede pasar pedazo. Si usted ya pasó de aquí, abril, mayo, junio, lo que resta del año, tengo que estar sentado sin hacer nada. No va a recibir usted más dinero. No puedo gastar más. A pesar que mi techo presupuestal está aprobado 83 millones, yo no puedo gastar más. Igual ocurre para las obras de inversión. Y es más riesgoso todavía. Ambos son riesgosos. Pero ahí hay valorizaciones, hay que pagar. Las empresas están trabajando, hay que pagarles. Entonces, y ellos me van a enjuiciar, nos van a empezar porque tenemos que... Y al final, esto se va a hacer una deuda enorme, que después del 28 de julio, de todas maneras, el Estado tiene que pagar. Bueno, y esto va a generar nuevos conflictos sociales a nivel de nuestro país. Nosotros estamos en este momento pidiéndole al presidente de la República y a la señora primera ministra y al ministro de Economía que inmediatamente derogan este decreto. O sea, no puede ser posible cuando dice que tenemos 41.000 millones de dólares de reservas, que el mes de febrero hemos crecido 10%, y que la proyección de crecimiento es 6%, y que los presidentes regionales, Escuela García ha dicho que son ineficientes en el gasto, hoy nos dicen no gasten. Y cuando los gobiernos comienzan a fortalecer sus capacidades de gestión, a sus capacidades técnicas para invertir en frutos de envergadura de impacto, nos ponen esta traba. Entonces el país tiene que saber que el señor García en este momento ha aprovechado que la gente está todos entretenidos en las respectivas campañas electorales, y para decidir el 10 de abril, y aprovechado para sorprender al país, porque en este momento a mí se me quedan
de cientos de médicos impagos, se va a quedar compromisos con las empresas y se nos va a quedar a todos los gobiernos regionales, no solo a nosotros. Bueno, hoy ustedes tienen una reunión con la primera ministra Rosario Fernández. Le van a proponer esto mismo, que se derogue este decreto. Claro, es que tiene que ser, estamos trayendo las cifras, estamos trayendo los cuadros, nosotros los compromisos de obras de electrificación rural. Estamos trayendo ¿Una obra de ellas? por ejemplo, Una de ellas. el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las 10 provincias de Cajamarca, de los cuales tenemos que pagar 98 millones de soles. Entonces, por ejemplo, la obra que tenemos del servicio de electrificación rural de Cajabamba, de San Ignacio, Cajamarca mismo, que todos son sistema eléctrico rural de 37 millones y pico, que tenemos que en este primer y segundo semestre tenemos que cumplir. Y si nos pasamos, al final vamos a terminar acumulando el dinero y no se gastó. Y perdiendo el tiempo, porque nos pasaríamos al 2012. Las obras que se dedican tienen plazos. Nosotros hemos entrado a trabajar por la región y por el país a fortalecer la democracia, pero resulta totalmente antidemocrático que los presidentes regionales ni siquiera sean consultados, que ni siquiera se saquen normas para evaluar el costo-beneficio, lo positivo, en qué nos va a perjudicar y cuáles van a ser los efectos, y cuáles van a ser los efectos en inversión para la población y para el país. No hay coherencia entre el crecimiento económico que se pregona y de todas las bondades que tiene el modelo económico con lo que en este momento se está dando el señor García. Con respecto al tema educativo, son varias las obras que se van a quedar a medio camino o quizás a inicio. Con respecto al tema educativo, ¿qué pasa con el tema educativo? No podremos cumplir con los servicios básicos de agua y luz para las instituciones educativas. Hay que pagarles mensuales, darles el dinero para que paguen todo lo que es internet. No vamos a poder transferirles a las mujeres, por ejemplo, la ejecución de sueños de actividades. El contrato CAS para las escuelas y hospitales y toda la administración pública tampoco. Asimismo, tenemos el programa del PELA, el programa estratégico de logros de aprendizaje. Tenemos más de 25 millones en ese tema que tenemos que empezarlo en este mes de abril, porque no tiene razón el acompañamiento para lograr mejores, obtener mejores logros en los aprendizajes de los muchachos si no empezamos en estos días. Y el problema es, ahora este decreto, que inmediatamente cuando alistas todo, nosotros hemos tenido dinero febrero para alistarnos, marzo para regalar los equipos, en arrancar ya. Entonces ahora es en educación. Igual ocurre en salud. En salud, por ejemplo, vamos a tener los programas del PPR, el presupuesto por resultados, el tema de licitación para alimentos, los materiales, los insumos, que en este momento van a quedar paralizados. Tenemos los 10 hospitales, los 12 hospitales de Cajamarca, que son almacenes de chatarra, con sábanas rotas, con colchas despedazadas, con indumentaria de los médicos, sus chalecos que son un desastre, con los focos que van a iluminar al momento de las operaciones, que uno se apagan dos, y tiene que ver un enfermero que alumbra con una linterna en mano. Entonces, todo eso teníamos previsto nosotros implementar, reparar, paliar, mientras elaboramos un expediente técnico grande que nos permita a los hospitales implementarlos y generarles condiciones mejores. Ejemplo 1, tenemos la sala de neonatos, de niños recién nacidos, el médico tiene que hacer incubadoras artesanales. X motivos que no vamos a poder seguir gastando porque este grandioso decreto de don García no nos lo permite. ¿Cuántos presidentes regionales se van a reunir esta tarde con la doctora Rosario Fernández? Yo espero que seamos todos los 25 presidentes regionales. Espero que los que estamos comprometidos en que les lleguen los recursos a las comunidades, a sus obras, fundamentalmente en este momento las obras de canales de regadío o proyectos productivos de educación y la salud, que estén presentes. Hasta el momento hay 14 garantizados su presencia, según nos informa el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Nosotros formamos parte de ella y venimos esto a decir al país lo que está ocurriendo. Hay un forado económico, no se quiere decir, van a dejar que este forado económico del Fondo de Estabilidad Fiscal, para que el próximo gobierno aplique un paquetazo para que se insere los precios de los combustibles. Por favor, el Perú tiene que estar alerta. ¿De cuántos pobladores estamos hablando en el caso de Cajamarca específicamente? Somos 1.500.000 cajamarquinos, somos 127 distritos, somos 13 provincias. En ese sentido tenemos el 62% de pobreza en la región, un más de 39% de niños desnutridos, cuyo programa de nutrición también se va a ver paralizado por ese grandioso decreto, entre comillas, que se le está castigando a las regiones
cuando se empiece a fortalecer la capacidad regional. ¿Y en cuántos distritos se está fomentando la municipalización educativa? Nosotros hemos decidido rechazar este proyecto de municipalización, es antitécnico, en Paco, donde se aplicó en algunos centros modelo, fue absolutamente un fracaso. No hay ninguna evaluación técnico-pedagógica que nos diga que fue mejor los resultados. Lo único que lograron es que la planilla municipal deje de invertirse en obras de infraestructura y en obras productivas, en proyectos de inversión, para que pase las planillas de la educación. En ese terreno el gobierno regional con sus alcaldes ha sido sumamente cauteloso. Nos hemos reunido con todos los alcaldes en estos 80, 90 días de gestión. He recorrido la mayoría de ellos, conversando con los alcaldes, uniendo esfuerzos con las mancomunidades, organizándonos por cuencas para invertir el presupuesto en función del desarrollo y en función de cosas articuladas. De tal manera que la municipalización, nosotros estamos bien claros que no puede haber más ensayos. Bien, muchas gracias al señor Gregorio Santos, presidente del Gobierno Regional de Cajamarca. Esperemos pues que la reunión que se va a tener esta tarde con la presidenta del Consejo de Ministros, Monserrat Fernández, se tomen algunas decisiones justamente en beneficio de los gobiernos regionales y de los pobladores. De los pobladores, y decirle al señor García, cuidado, van a beneficiar. la gente se va a sublevar y no le echen la culpa a los presidentes regionales.